Mariela vivía con su familia en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad, en una casa humilde construida con esfuerzo y sacrificio. Ella y su esposo, Reinaldo, tenían 3 hijos: Valeria, la mayor, de 12 años, Gael, de 8 años, e Isabela, la menor, de 5 años. Cada uno de ellos tenía un carácter diferente, pero todos compartían el mismo amor incondicional por su familia. Las paredes, desgastadas por el paso del tiempo, eran testigos de risas y también de lágrimas. El vecindario estaba compuesto por familias trabajadoras que, como Mariela y Reinaldo, luchaban por sobrevivir a pesar de las adversidades. La calle principal solía estar llena de vida, con niños corriendo y jugando, pero con el paso de los meses, la situación había cambiado drásticamente. Las bandas y la policía corrupta del gobierno se habían hecho dueñas de las calles, imponiendo su ley con amenazas y violencia. El miedo se había convertido en el nuevo vecino de todos, y la vida que antes existía parecía haberse desvanecido. Muchas casas se encontraban cerradas, vacías, oscuras y en ruinas. Sus ocupantes habían partido en busca de una oportunidad que ya no existía en su amado país. Mariela sabía lo que significaba sacrificarlo todo, aunque a menudo lo hiciera en silencio, sin reconocimiento de ningún tipo. Su país había caído en una crisis que parecía no tener fin, como una piedra cayendo en un agujero sin fondo. Las filas interminables en las farmacias se habían convertido en parte de su rutina, intentando conseguir medicamentos que nunca llegaban. Su esposo, Reinaldo, sufría de diabetes, y sin la insulina necesaria, Mariela veía cómo su salud se deterioraba día tras día. En las noches, mientras lo cuidaba, se preguntaba si había algo más que pudiera hacer, pero la respuesta siempre era la misma: seguir adelante, por su familia. Su amor y su compromiso eran lo único que la mantenían en pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Las cosas habían empeorado cuando la escasez de alimentos se convirtió en una constante. Mariela pasaba días enteros buscando algo para alimentar a sus hijos. Valeria, con su madurez prematura, ayudaba como podía, cuidando a Gael e Isabela cuando Mariela tenía que salir. Gael, por su parte, intentaba ser fuerte para no preocupar a su madre, aunque sus ojos reflejaban el miedo y la incertidumbre que le causaba la situación. Isabela, aún demasiado pequeña para comprender todo, solía preguntar inocentemente cuándo volverían a tener suficiente comida. Las tiendas estaban vacías, y los pocos productos disponibles tenían precios imposibles debido a una inflación que no paraba de crecer. Había momentos en que Mariela se sentaba frente a la mesa vacía y sentía que el corazón se le rompía al ver los rostros de sus hijos, con los ojos llenos de preguntas que ella no podía responder. Se disculpaba con ellos por no tener suficiente para comer, les prometía que mañana sería mejor, aunque dentro de ella la incertidumbre y la desesperanza crecían como sombras que nunca se disipaban. Los cortes de luz eran otro recordatorio constante de la crisis. Las noches se llenaban de oscuridad y silencio roto solo por el sonido de las respiraciones preocupadas de su familia. Mariela se levantaba para encender una vela y trataba de calmar a sus hijos, inventando historias para distraerlos. Les hablaba de lugares mágicos donde no existía el hambre ni la oscuridad, mientras Valeria abrazaba a sus hermanos pequeños para darles seguridad. A veces, Gael intentaba ser valiente, asegurándole a Isabela que todo iba a estar bien, imitando la fortaleza que veía en su madre. A veces les hablaba de cómo sería el futuro, de cómo, cuando todo esto pasara, podrían correr libres por un parque lleno de árboles frondosos y jugar sin preocupaciones. Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero necesitaba darles esperanza, una razón para sonreír en medio de tanto caos. La decisión de que Reinaldo se fuera del país fue una de las más difíciles que Mariela había tenido que tomar. Sabían que no había otra opción, si querían sobrevivir tenían que dividirse. Reinaldo emprendió el viaje, arriesgándose a cruzar fronteras peligrosas, con la esperanza de encontrar trabajo y enviar algo de dinero para su familia. Mariela lo abrazó antes de partir, intentando ser fuerte, pero las lágrimas que corrieron por su rostro mostraban la verdad: el miedo de no volver a verlo, la angustia de quedarse sola, la responsabilidad abrumadora de cuidar a sus hijos sin él. Cada día sin Reinaldo era una prueba de fuego. Gael sufría en silencio en la escuela, sus compañeros más grandes lo acosaban constantemente. Le pedían dinero que no tenía y lo golpeaban cuando se negaba a entregarles lo poco que llevaba.
Gael intentaba ocultar los moretones para no preocupar a su madre, pero Valeria se dio cuenta y decidió enfrentarlos, sin éxito. El acoso continuaba, y Mariela, aunque estaba al tanto, no podía hacer mucho más que abrazar a su hijo y pedirle que fuera fuerte. Valeria se esforzaba por ayudar a su madre, cuidando de Gael e Isabela, y asegurándose de que hicieran sus deberes aunque las circunstancias fueran difíciles. Un día, mientras volvía a casa después de hacer un recado, un hombre mayor se acercó a Valeria con intenciones siniestras. La invitó a acompañarlo a un lugar apartado, pero Valeria, sintiendo el peligro, salió corriendo lo más rápido que pudo. Llegó a casa temblando y llorando, abrazando a Mariela mientras le contaba lo sucedido. Mariela sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero trató de calmar a su hija, asegurándole que estaba a salvo en casa. Gael, con su carácter inquieto, intentaba buscar maneras de ayudar, ofreciendo sus juguetes a cambio de comida o ayudando a cargar agua. Isabela, por su parte, solo entendía que su papá no estaba, y cada noche antes de dormir preguntaba cuándo volvería, una pregunta que rompía el corazón de Mariela cada vez que la escuchaba. Mariela se levantaba temprano para intentar vender cualquier cosa que pudiera, desde artesanías hasta comida hecha con los pocos ingredientes que conseguía. Un día, mientras los niños estaban en la escuela, unos maleantes entraron a su casa y se llevaron lo poco de valor que tenían. Cuando Mariela regresó, encontró la puerta forzada y la casa desordenada. El pequeño televisor y los pocos electrodomésticos que les quedaban habían desaparecido. Valeria, Gael e Isabela volvieron del colegio para encontrar a su madre llorando en el suelo, sintiéndose más vulnerable que nunca. Aún así, Mariela encontró la fuerza para consolar a sus hijos, prometiéndoles que, aunque les habían quitado sus pertenencias, nunca les quitarían su espíritu. Era un trabajo agotador y poco recompensado, pero cada centavo que ganaba lo destinaba a sus hijos. Les enseñó a ser fuertes, a no rendirse nunca. Sus manos, agrietadas por el trabajo duro, eran la prueba del amor infinito que sentía por ellos. El barrio donde vivían estaba cada vez más desolado. Las familias se marchaban en busca de una vida mejor, dejando casas vacías y calles tristes. Algunos intentaban sobrevivir de manera desesperada, recurriendo a medios peligrosos para llevar algo de dinero a casa. Mariela temía por sus hijos, temía que el entorno los arrastrara hacia ese camino oscuro, así que hacía todo lo posible por mantenerlos ocupados, por llenar sus días de enseñanzas, de valores, de amor. A pesar de las carencias. Una noche particularmente oscura, con la electricidad cortada por tercer día consecutivo, Mariela se sentó en el suelo junto a sus hijos. Valeria, intentando ser fuerte, abrazaba a sus hermanos mientras Gael miraba con tristeza la oscuridad. Isabela, con su inocencia, preguntaba si algún día volverían a tener luz todo el tiempo. Los tres se abrazaron bajo la tenue luz de una vela, y Valeria miró a su madre con lágrimas en los ojos. Los tres se abrazaron bajo la tenue luz de una vela. Valeria, la mayor, la miró a los ojos y le dijo: «Mamá, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos vamos como los demás?» Mariela sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo y respondió: «Porque esta es nuestra casa, y mientras podamos resistir, lo haremos. Porque no quiero que ustedes crezcan sin raíces, sin un lugar al que llamar hogar». Había noches en las que Mariela se quebraba en silencio, cuando sus hijos ya dormían. Se permitía llorar, descargar el dolor y la impotencia que llevaba acumulados. Pero cada mañana se levantaba, se secaba las lágrimas y seguía adelante. No podía rendirse, no mientras tuviera la responsabilidad de cuidar a sus hijos y mantener viva la esperanza. Un día, llegó una carta de Reinaldo. Había conseguido trabajo, no era mucho, pero era un comienzo. Prometía enviar dinero pronto, y eso llenó a Mariela de una esperanza que casi había olvidado cómo se sentía. Lloró mientras leía sus palabras, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Sus hijos la vieron llorar y la abrazaron, comprendiendo que tal vez, solo tal vez, las cosas podían empezar a mejorar. Mariela seguía luchando día a día. La vida no había sido generosa con ella, pero tampoco la había derrotado. Cada pequeña victoria, cada comida puesta en la mesa, cada noche que sus hijos dormían tranquilos, era un triunfo que ella se negaba a no celebrar. En medio del caos, Mariela era un faro de amor y sacrificio, una madre que había dejado todo por su familia,
y que a pesar de los golpes de la vida, seguía de pie, dispuesta a luchar hasta el final. Mariela se quedó allí, junto a sus hijos, mirando hacia el horizonte con una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que el camino sería largo y que los desafíos no terminarían pronto, pero también sabía que cada paso que daba era una promesa de un futuro mejor. La luz de la vela parpadeó, pero no se apagó, al igual que la voluntad de Mariela de seguir adelante. Mientras abrazaba a Valeria, Gael e Isabela, sintió que no importaba cuán oscuras fueran las noches, siempre habría una pequeña chispa de esperanza que la guiaría. Su historia no era solo de sacrificio, era también de sueños que aún estaban por construirse, de una fuerza silenciosa que podía mover montañas. Y así, en medio del caos, Mariela decidió que su lucha era también una promesa, la promesa de que un día, sus hijos conocerían un mundo diferente, un mundo donde el amor y la esperanza prevalecieran.